noches, soy Ana María Lomelí. Hoy al filo, Otilia Eugenio Manuel, Premio Nacional de Derechos Humanos 2019. Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Hoy nos da mucho gusto recibir a Otilia Eugenio Manuel. Ella es Premio Nacional de Derechos Humanos 2019. Gracias por estar con nosotros, Otilia. Sí, pues igualmente gracias a ustedes. Y a usted. Queremos conocer tu historia. Tú eres de Guerrero, ¿exactamente en dónde está tu comunidad? Yo soy de Guerrero y soy del municipio de Ayutla de los Libres y soy de una comunidad de Barranca Guadalupe, que es municipio de Ayutla, está en la Costa Chica. Desde muy pequeña estaba yo leyendo que quisiste ayudar a tu comunidad, ¿no? ¿Desde cuándo empieza tu historia para convertirte en activista y en una luchadora incansable por los derechos humanos? Mi pueblo cuenta con unos 300 habitantes, muy pequeño. Y en mi pueblo es una comunidad indígena que hablan mepa y yo también hablo en mepa y aprendí a hablar en español. Y en esto me motivó desde cuando yo era de niña. Y en mi pueblo había mucho lo que es jugo de caña y todo el tiempo allá lo llaman chilote porque en mi comunidad se dedica a sembrar mucha caña. Ajá. Y entonces ellos producen eso, se fermenta como alcohol, es jugo de caña. Entonces toman mucho y en la fiesta siempre hay bebida de ese chilote, ellos su tradicional de ellos, ¿no? Entonces muy pequeña mi papá me llevó a la fiesta, cuidando a mi hermanito, y yo lo tenía en el rebozo atrás. De repente yo vi que llegó un señor y estaba moliendo a su mujer y estaba embarazada. ¿Le estaba golpeando? Llegó y la señora estaba moliendo en molino de mano y llegó a su marido y la pegó y estaba borracho el señor y la pegó, ¿no? Y entonces se tiró la señora, se sangró la señora y detuvieron que allá se nombran por autonomía que ellos costumbre tienen, nombran sus comisarios y nombran sus policías, cada comunidad tiene sus autoridades. Entonces las autoridades de comisario le detuvo a esa persona. Lo detuvo a la cárcel, lo metieron en la cárcel y lo llevaron a la señora que presentara su queja. Y la señora no habló nada, se quedó callada más que llorando. Y entonces yo vi en eso. Mi papá en ese momento me dijo a mi papá, era muy pequeña, y mi papá me dijo, mira, dice, señora no habló, dice, vayas donde vayas, si no hablas y no dice dónde, ¿qué te pasó? Por ejemplo, dice, te vas con un médico, si no le dices dónde te duele, no te va a poder dar medicamento, ese es esto. Y me decía, no, y me decía, tú tienes que ir a estudiar en Ayutla. ¿Saliste de tu comunidad? De mi comunidad y me dijo, no, terminando de tu primaria aquí, tú tienes que ir en Ayutla para poder yo estudiar la secundaria. Yo no hablaba nada de castellano y yo aprendí a fuerza a hablar cuando mi papá me lo trajo en Ayutla. Me tuve que levantar a la 1 de la mañana para poder ir para venir caminando a llegar a las 10, a que es cabecera municipal, que es en Ayutla de los Libres. ¿Y acabaste la secundaria? Y terminé la secundaria porque mi papá en la misma esa edad, mi papá lo buscaba lo que es, antes era INE, y buscaba un taller, entonces para que yo pueda ir en ese taller, porque me decían, no, pues que dan taller. Entonces yo fui en esos talleres y él bajaba desde la comunidad hasta la cabecera para pedir permiso donde yo estaba para poder asistir en ese taller, donde daban a taller derecho a las mujeres. Fui cuando yo entendí, apenas yo tenía 13 años. Desde esa edad ya sabía yo lo que sufrían en mis comunidades y entonces yo aprendí ahí y
Ya pues tuve que aprender a fuerza, ¿no? En castellano para poder regresar a mi comunidad. Yo le regresé a mi comunidad y les dije, ¿sabes qué? A las mujeres también tienen derecho a lo mismo que los hombres, que también a las mujeres tenemos que opinar. Claro. Y me decían, si tú eres pequeña, tú no has bebido, si tú no has tenido marido para que sepas cómo se vive. Y yo le decía, pues no, pero nosotros valemos más. No me hacían caso. Y yo le decía, no, nosotros valemos más que los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué valemos más? Porque nosotros vamos en el campo y ayudamos el campo y hacemos en la cocina y cuidamos a los hijos y tenemos que atender el marido. Digo, no, nosotros sí podemos hacer 3 cosas al mismo tiempo, por eso valemos más a nosotros. Y yo les decía, digo, sí, valemos más. ¿Cómo has ayudado a tu comunidad? Pues en mi pueblo ha sufrido muchas cosas, ¿no? Hubo epidemia, murieron personas, antes ahí no se conocían vacunas, pues no había ni carretera, educación, tan siquiera salud, pues no sabíamos nada, ¿no? Y en base a eso, porque en esa enfermedad que hubo, murieron más de 40 personas, mayoría eran mujeres que eran jóvenes, porque estaban embarazadas, y esas mujeres murieron, ¿no? Y ya cuando eso, porque ahí murieron a mis hermanos, mis hermanitos, entonces eso da como que levantar, ¿no? Y entonces yo fue en eso que luchamos en ahí para que tuviéramos una casa de salud, tuviera un camino, tuviéramos maestros, tuviera desarrollo. Y eso fue el motivo que por eso que luchamos y por eso fue que a mi pueblo motivamos. Ahora ya participan a las mujeres, ya ocupan cargos también como comité, se encarga de salud o educación, también ellos ya participan, hablan, ¿no? Oye, ahora que he estado escuchando tu discurso, cuando te entregaron el Premio Nacional de Derechos Humanos, comentabas que estuviste secuestrada. Sí, fui secuestrada por muchas cosas, por muchos trabajos que hemos luchado, lo que hemos denunciado, a que lo que pasa en las comunidades. Por ejemplo, nosotros fundamos una organización que se llama Organización del Pueblo Indígena MEPA, y nomás la sigla se pronuncia OPIN. Y nuestra organización se fundó por falta, necesidad que hay en las comunidades. Eso fue lo que nos obligó. En mi comunidad han llegado, por ejemplo, a los militares, y aunque no hay carretera, pero ellos sí llegan, ¿no? Y hubo mucha violación cuando fue en el que levantaron el Zapatista, porque fueron 4 mujeres que fueron violadas, que nunca se denunció y queda impune, ¿no? Porque ellos decían a las mujeres, pues ellos cargan armas, cualquier rato nos van a venir a no hacernos algo. Si ven eso, pasó que nuestra gente que son miembros de la organización fueron esterilizados, fueron encarcelados. ¿Fueron esterilizados? A los hombres. ¿Obligados? Obligado, porque bajo un engaño por la Secretaría de Salud, que los empleados de ellos fueron a las comunidades, dijeron, no, si se dejan esterilizar más hombres aquí, vamos a construir un hospital acá y la vamos a ampliar becas, la vamos a dar a Procampo o Prosperas, ¿no? Y nunca llegó a eso. Tuvieron que esperar 4 o 5 años para que, si no cumplían, y lo denunciaban. Después de 4 años lo denunciaron y fueron varios, tanto como MEPAS, tanto como Mixteco, fueron esterilizados y nunca se realizó porque las 2 MEPAS fueron menos y fueron más Mixteco y tampoco ni ahí fueron construidas los hospitales, lo que se comprometían. Los engañaron, ¿no? Sí, entonces mismo de los compañeros que a nosotros han sido encarcelados y hemos demostrado que son inocentes y fueron encarcelados
por su idea, por luchar la necesidad de sus comunidades, que conocen sus derechos, por eso se fueron a la cárcel. Y Amnistía Internacional nos ayudó. Ellos aclararon que eran presos de conciencia y a eso fueron a compañeros de nosotros fueron asesinados. Uno de mis familias, que eran principalmente que fundamos en nuestra organización, que luchamos en esto, lo mataron y junto con su madre, junto con sus 2 hermanos, los mataron. Y ha sido muchas, ¿no? En esa mucho tropiezo, sufrimientos, ¿no? ¿Tú por dónde crees que puede empezar la justicia? Porque escuchándote hablar, conociendo todo lo que has padecido, pues la justicia empezaría con que hubiera traductores para que ustedes pudieran expresarse, ¿no? Para que todos en tu comunidad pues no quedaran como rezagados. Sí, hubieran a traductores y, por ejemplo, yo he sido traductora de varios años y puede haber muchas traductores, pero no nos ayuda tampoco en esos, porque solamente somos traductores, decimos de lo que pasa la persona que nos está a nuestro lado de estamos traduciendo. ¿Por qué? Porque los que aplican a la justicia no los aplican. Eso es la que yo voy en eso, ¿no? Sea mujeres indígenas, sea mujeres, para mí son mestiza o castellana, mujeres indígenas, si donde debe de aplicarse, esa es la ley. Y nunca lo han hecho. Lo aplican a la ley a una persona que son pobres, para ellos sí le aplican. Pero a una persona que tenga dinero, pues nunca la vas a ver en la cárcel. Pero ojalá en este gobierno lo esperamos que así se aplique. Y en lo que yo digo, porque también igualmente se da en las ciudades. Optilia, juguemos al filo, asociación de ideas. Lo primero que se te ocurra. Verde. Pues justicia. Campo. Trabajador. Comunidad. Campesinos. Justicia. A la familia. Político. Funcionarios. Derechos humanos. Asociación civil. Respeto. A las personas. Pueblos originarios. Los pueblos indígenas. México. México. Muchas gracias, Optilia. Es un gusto conocer a mujeres como tú y ojalá nos invites a tu comunidad pues, para ver todo lo que has hecho. Pues eso está muy bien. Allá lo esperamos. Felicidades. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.